Hola, buenas tardes, Emilio. Hola, buenas tardes, Kiko. Un abrazo fuerte. Bueno, pues vamos a dar comienzo con esta sesión extraordinaria que va a tratar sobre la situación actual en Venezuela. Adelante. Pues muchas gracias, Kiko. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a Ecocentro Televisión por permitir este informe urgente de actualidad. Urgente en cuanto que vamos a abordar un asunto que, como todos sabemos, pues está recién acontecido, aunque las consecuencias del mismo, que es lo que fundamentalmente nos va a centrar aquí, seguro que no van a ser de corto plazo, sino que se van a alargar bastante en el tiempo y posiblemente vayan a impactar en todo el año 2026 que acabamos de comenzar. Muchas gracias, amigos y amigas, por vuestra presencia en este directo. También a todos aquellos que lo veáis en diferido. Y vamos a comenzar por el principio. Y el principio de lo que sucedió el 3 de enero con la intervención norteamericana en Venezuela y con el apresamiento de Nicolás Maduro, tiene una fecha inicial de referencia por la que tenemos que comenzar. Y es el 4 de diciembre pasado, el 4 de diciembre del 2025. Por tanto, prácticamente un mes antes de la intervención militar referida. ¿Por qué el 4 de diciembre? Porque el 4 de diciembre del 2025 la Casa Blanca publicó un documento que es de gran importancia. Es el que tiene como título Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, ESN, en las siglas en castellano, y esta Estrategia Nacional de Seguridad estadounidense se elabora para definir las prioridades de política exterior, también de defensa, y que todos los departamentos estadounidenses de la administración norteamericana tienen que hacer suyo. Y ciertamente cuando uno lee esta Estrategia Nacional de Seguridad, insisto, se publicó por la Casa Blanca el pasado 4 de diciembre, se encuentra que ahí se han vertido buena parte de los criterios de política exterior y de defensa que Donald Trump ha venido expresando públicamente desde que tomara la presidencia norteamericana. Y me vais a permitir que haga referencia a una serie de puntos muy concretos, que inciden en lo que ha pasado en Venezuela. Teniendo en cuenta, eso sí, que en el informe trimestral de actualidad que compartí también a través de Cocento Televisión el día 9 de diciembre, tuve ocasión de detenerme con más exhaustividad en todos los contenidos de esa estrategia de seguridad nacional. Pero en lo que aquí nos ocupa, destacaría los siguientes aspectos. Fijaros, la estrategia de seguridad nacional estadounidense nos dice que el hemisferio occidental queda delimitado para Estados Unidos como eje central de toda la política norteamericana, reafirmando el liderazgo global sobre él desde la tesis de que Estados Unidos debe ser preeminente, leo literalmente, preeminente en el hemisferio occidental como condición para su seguridad y para su prosperidad. Y esto tiene, sigo leyendo esta estrategia de seguridad nacional, esto tiene dos consecuencias. Dice el documento, a partir de ahora, las prioridades han de estar determinadas por intereses directamente relevantes para tal seguridad. Y en segundo lugar, las alianzas y cualquier tipo de ayuda exterior deberán condicionarse a que los países reduzcan la influencia de potencias externas, ya sea en bases militares, puertos, infraestructuras claves o en compra de activos estratégicos que obviamente incluyen los recursos energéticos. En conexión directa con esto, han sido muchos los analistas, amigos y amigas, que han dicho que esta estrategia de seguridad nacional define una especie de corolario Trump a la denominada doctrina Monroe. Esta doctrina Monroe fue proclamada hace ya mucho tiempo, en 1823, ni más ni menos, por el presidente de Estados Unidos, James Monroe, y según esta doctrina, Estados Unidos no puede tolerar injerencias malignas de actores extranjeros en su hemisferio, en el hemisferio que considera suyo, en el hemisferio occidental, en la misma línea retórica que Trump también ha hecho suyo
con el América para los americanos y el hacer grande América. Y en este escenario, el documento al que estamos haciendo mención, y vamos acercándonos ya al caso de Venezuela, otorga a América Latina un papel prioritario en este hemisferio occidental y en esta política a la que acabo de hacer referencia de no admitir ningún tipo de disidencia, vamos a llamarlo así, ni de injerencia en el hemisferio occidental y en particular, repito, a América Latina. Dice en concreto el documento al que estamos haciendo mención, en primer lugar se subraya el condicionamiento de ayudas a la minoración de la influencia de potencias externas, en los términos que acabamos de compartir. El respaldo al aumento de operaciones militares estadounidenses, incluidas actuaciones contra embarcaciones acusadas de transportar droga. Y en tercer lugar, el fortalecimiento de la presencia de la Armada y la Guardia Costera para controlar rutas marítimas, frenar la migración irregular y combatir el tráfico de personas. Pues bien, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque este documento al que estamos haciendo reiteración, este documento es clave para entender lo que se ha hecho en Venezuela. Y es que con un análisis objetivo y de una forma coloquial, podríamos decir, amigos y amigas, que el régimen de Maduro tenía muchas papeletas para convertirse en la primera plasmación efectiva de esta estrategia de seguridad nacional y también no se puede dejar a un lado para servir de potente foque de atención en lo que corresponde al hemisferio que, repito, Estados Unidos considera suyo en general y América Latina en particular. Y fijaros que además del documento al que estamos haciendo tanta iteración, es que el propio Donald Trump, al día siguiente de la intervención militar, al día siguiente de que se detuviera a Maduro, es decir, el día 4 de enero, declaró, leo también literalmente, lo siguiente, palabras de Donald Trump: el dominio estadounidense en el hemisferio occidental jamás volverá a ser cuestionado. Estamos reafirmando el poder estadounidense de una manera muy contundente en toda nuestra región. Y lo cierto es que la ejecución sobre Maduro, la aplicación a Maduro de la estrategia de seguridad nacional, contaba a su favor con un largo rosario de razones que Washington no ha tardado en argumentar para justificar su intervención en un Estado soberano, con las implicaciones que ellos tienen en términos de quiebra del derecho internacional. Pero para justificar esto, desde Washington, la Casa Blanca ha venido recordando lo siguiente con relación a Venezuela en general y en particular a el gobierno y el régimen de Maduro. La sistemática violación de los derechos humanos en el interior de la nación, los más que probables fraudes electorales en las elecciones que se han venido celebrando, fundamentalmente las presidenciales del año 2024. La huida masiva de venezolanos al exterior. Se calcula que unos 8 millones sobre una población que no llega a 30 han tenido que salir del país privados en gran número del derecho al voto. Igualmente, hay que tener en cuenta que el régimen de Maduro ha llevado a cabo un uso de los recursos petrolíferos para enriquecimiento personal de los dirigentes chavistas y oscuros trapicheos financieros y corruptelas diversas dentro y fuera del país. Unas corruptelas que incluso hay indicios de que han llegado al ámbito europeo, con posibles conexiones, por ejemplo, con políticos y partidos políticos españoles. Igualmente, en este menú, con relación al régimen de Maduro, también se encuentra su connivencia con cárteles implicados en el tráfico internacional de drogas, contrabando de combustible y actividad minera ilegal, con participación directa en la extracción y contrabando de oro, coltan, piedras preciosas y otros minerales. Y por último, en este listado de afrentas, vamos a llamarlo así, del régimen de Maduro
que Estados Unidos ha puesto sobre la mesa, es muy importante la creciente presencia en Venezuela de empresas y de personas de origen chino y de las relaciones políticas y comerciales cada vez mayores de Venezuela con la nación asiática, una nación china que la reiterada estrategia de seguridad nacional estadounidense identifica como el principal competidor económico y el principal competidor estratégico a escala mundial de los Estados Unidos. Se trata, por tanto, amigos y amigas, de una nutrida ristra de acusaciones que hay que reconocer que en absoluto son infundadas, que le han servido a Trump para poner el acento no en la operación militar en un país extranjero, que obviamente lo es, sino en una misión de aplicación de la ley contra Maduro. Una aplicación que, desde luego, soy consciente de ello, es una magnífica noticia para muchos venezolanos, especialmente para los que se han visto obligados a huir del país durante los 12 años de la presidencia de Maduro, 12 años que han ido acompañados además de un hundimiento económico sin paliativo. En este sentido, el éxito de la operación estadounidense, de una gran precisión y eficacia, es indiscutible, como también lo es el deseo de Trump de que Estados Unidos gobierne la nación sudamericana hasta que esté en condiciones de efectuar lo que él considera una transición adecuada que deje atrás el régimen actual. Mientras tanto, queda abierta la colaboración con los herederos del régimen chavista, con la nueva presidenta Delcy Rodríguez a la cabeza, siempre que hagan lo que la Casa Blanca les dicte. Aquí tenemos que volver a palabras de Donald Trump, que lo ha sintetizado de modo categórico. Si no hace lo correcto, con referencia a la nueva presidenta, si no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente mayor que el de Maduro. Una pretensión esta que la propia Rodríguez se apresuró a aceptar tras su primer Consejo de Ministros, ofreciéndose a trabajar con Estados Unidos en una agenda de cooperación, lo llamó ella, y dando argumentos a los que sostienen que la incursión militar norteamericana, con la consiguiente detención de Maduro, fue previamente pactada con dirigentes del propio régimen, lo que explicaría, entre otras cosas, la ausencia de respuesta militar ante la operación. Algo que ciertamente ha sorprendido mucho, el que no hubiera ningún tipo de respuesta mientras que se producía la intervención norteamericana, ya no solamente con el apresamiento de Maduro, sino también atacando determinados objetivos estratégicos en territorio venezolano. Y quizás, hay que dejarlo ahí en el quizás, para evitar que las miradas de traición cayeran sobre ella, Delcy Rodríguez, tras tomar posesión como presidenta, blandió con pasión la bandera del chavismo en su propio discurso de toma de posesión. Ante todo lo cual, amigos y amigas, ante esta transición que se ha abierto en los términos que os acabo de resumir, hay voces que señalan la alta probabilidad de que Trump se enfrente a una difícil situación en el medio plazo. Es decir, que lo que ha sido una operación muy eficiente, llevada a cabo con mucha diligencia, abra paso a un estado de cosas en donde lo que puede experimentar el presidente estadounidense y el país estadounidense es un fracaso estratégico a medio plazo, a la par que cuestionan la real disposición del nuevo gobierno bolivariano. Desde luego, lo que en estos momentos podemos decir cuando estamos a punto de que se cumpla una semana de la intervención militar en Venezuela, lo que sí podemos decir es que los interrogantes sobre lo que va a ir pasando son numerosos, aunque ciertamente es innegable que la administración norteamericana está hilando muy fino. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Un hilar muy fino que está bastante lejos del acoloramiento y de la improvisación
de los que se suele acusar a Donald Trump. Y es cierto que Donald Trump, yo creo que todos conocemos ya en el año que lleva de presidencia y en el tiempo que estuvo anteriormente también como presidente, ya conocemos su carácter, ya conocemos su forma de expresarse, su forma de comportarse, y es verdad que el acoloramiento, la improvisación, forman parte como de su perfil, por decirlo de algún modo. Pero sin embargo, en esta intervención en Venezuela hay que poner de manifiesto que da la impresión de que se está hilando muy fino. Y ciertamente la operación Maduro, por llamarlo de alguna forma, tiene analogías con la que se acometió en su momento contra Saddam Hussein. Pero podríamos decir, permitirme que me exprese en términos coloquiales informáticos, que es la versión Saddam Hussein, pero mejorada, una especie de versión 2.0. ¿Por qué hablo de una versión 2.0 con relación a lo que se hizo con Saddam Hussein? Porque fijaros, por una parte, se interviene en el país, como se ha hecho en Venezuela, se da un golpe de autoridad a escala internacional, como se ha hecho con Venezuela, se eliminan o palían posibles amenazas a los intereses estadounidenses, como se hace en Venezuela, y se colocan los recursos petrolíferos a merced de las corporaciones transnacionales americanas. Podríamos decir que estos puntos ponen en evidencia unas analogías entre ambas operaciones. Ahora bien, a diferencia de lo ocurrido en Irak, no se invade el territorio con tropas, evitando un conflicto, en otro caso muy probable, por la casi segura resistencia de al menos una parte del ejército bolivariano, que sería facilitada por la orografía del territorio venezolano. Y esto explica el comportamiento, la actitud que tiene la administración norteamericana, que tiene la Casa Blanca, con relación a la oposición democrática a Maduro, porque la oposición política a Maduro y su gobierno no ofrece garantías a la Casa Blanca. Carece, en fuentes de inteligencia norteamericana, lo leo literalmente, la oposición política a Maduro y a su gobierno carece de cualquier tipo de control sobre las Fuerzas Armadas y no está en condiciones de garantizar la ausencia de un conflicto armado. En este análisis de la inteligencia Made in USA, la oposición venezolana puede tener la legitimidad moral de las elecciones de 2024, que posiblemente ganó y que Maduro dio la vuelta a través de un fraude electoral, pero no tiene la capacidad operativa para tomar el poder en Venezuela al no controlar el ejército o al menos a una parte significativa del mismo. Sabiendo esto, hay que poner en valor, amigos y amigas, lo siguiente, que este conflicto militar, que la violencia, entre comillas, como sucedió en Irak, no vuelva a producirse en el escenario venezolano, es crucial en la agenda de Donald Trump. Y repito, explica el comportamiento de la Casa Blanca con relación a la oposición venezolana a Maduro. Porque en esta versión 2.0 ha supuesto, ha sido también, no se nos puede olvidar, el inicio de la campaña electoral para las denominadas elecciones de medio mandato, que se llevan exactamente a cabo en el Ecuador de la legislatura de 4 años del presidente. Es decir, estas elecciones de medio mandato tendrán lugar el 3 de noviembre del presente año 2026. Y en ellas se van a elegir cosas muy importantes. Por ejemplo, se van a elegir los 435 escaños de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, semejante a lo que es el Parlamento, el Congreso de los Diputados, se elige en su totalidad ese 3 de noviembre del año 2026. Igualmente, un tercio de los 100 miembros del Senado y 34 gobernadores del total de 50 estados que conforman Estados Unidos. Por tanto, no estamos hablando de cualquier cosa.
Estamos hablando de unas elecciones que son una especie de indicador muy sustantivo de cómo está la política norteamericana, cómo está el electorado, cuando se cumplirá el ecuador exactamente de que Donald Trump ganara sus elecciones presidenciales. Y claro, ante estas elecciones de medio mandato, Donald Trump, en una entrevista que se publicó en el The Wall Street Journal el pasado 13 de diciembre, muy poquito antes, por tanto, de la intervención militar, reconoció Donald Trump el riesgo de sufrir una severa derrota. Es decir, que su fuerza política, la fuerza republicana, sufriera una severa derrota. En palabras de Donald Trump a The Wall Street Journal hace menos de un mes. Con los republicanos, además, nos dicen los sondeos que se han ido divulgando hasta finales del año 2025, con los republicanos a 7 puntos por debajo de los demócratas, de la oposición a Trump, en cuanto a intención de voto. Un contexto electoral en el que la operación contra Maduro ha supuesto un notable revulsivo para Trump y los suyos. Por más que, evidentemente, como decíamos antes, todo va a depender de lo que acontezca en Venezuela a lo largo de los próximos meses. Pero este perfil, este impacto interno en la política interna norteamericana de la intervención de Maduro, tenemos que tenerlo muy en cuenta y además explica en gran medida el cuidado que se ha tenido con hacerlo de un modo que no genere un conflicto militar que se revolvería contra los intereses electorales de Donald Trump y del Partido Republicano. Y desde luego, amigos y amigas, en esta versión 2.0, la economía y los intereses de las grandes transnacionales, de las grandes megacorporaciones estadounidenses, no podían faltar. Y ahí tenemos que hablar de dos cosas, del petróleo y de los petrodólares. Vamos primero al petróleo, vamos después a los petrodólares. Tener en cuenta que el control de los recursos petrolíferos venezolanos, en la imposición que quiere hacer la administración norteamericana a la presidenta Delcy Rodríguez y al gobierno venezolano, tienen que estar a disposición, ahora entraremos después en detalle más concreto, de las multinacionales energéticas norteamericanas. No en balde, al día siguiente de la intervención, las acciones de empresas energéticas estadounidenses como ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Valero Energy, Baker Hughes, SLB y Halliburton se dispararon en bolsa el día siguiente. Concretamente, se dispararon hasta el punto de que hubo paquetes accionariales de estas empresas que aumentaron su capitalización bursátil, incrementaron sus niveles de ganancias hasta un 8% en un solo día. Y esto es lo primero y principal que Delcy Rodríguez tendrá que garantizar a Trump, que ha asegurado, vuelvo a utilizar palabras directas del presidente norteamericano, que Venezuela entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos, añadiendo, y serán controlados por mí, aunque evidentemente ese control por él es un control delegado o derivado a las corporaciones energéticas estadounidenses a las que acabo de hacer mención y que se dispararon en bolsa al día siguiente de la intervención militar norteamericana. Y es que, hay que recordarlo, Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo. Es un dato que personalmente desconocía, que ha sido cuando me he interesado más por este asunto después de la intervención militar, cuando me he llevado lo que para mí es la sorpresa. Yo tenía conocimiento de causa de que evidentemente los recursos petrolíferos venezolanos eran muy importantes, pero no tenía el suficiente conocimiento de causa de que supera a potencias petroleras como Arabia Saudita, como Irán o como Irak en cuanto a cantidad de crudo almacenado bajo su suelo. Más de 300.000 millones de barriles se consideran que son las reservas de las que dispone actualmente el subsuelo venezolano. Y todo ello, al menos en principio,
va a estar a disposición de Estados Unidos y de las corporaciones americanas sin derramamiento de sangre, al menos en principio, a diferencia de la invasión de Irak. Una invasión de Irak que también hay que rememorar que provocó la muerte de 288.000 iraquíes, entre combatientes y civiles, que se dice pronto, casi 300.000 fallecidos del bando iraquí. Y fallecieron igualmente 4.600 soldados estadounidenses en combate y varios miles más por suicidio tras regresar a casa. Eso hace que la cifra de soldados estadounidenses directa o indirectamente fallecidos por la operación, por la invasión de Irak, esté en torno a unos 7.000, 7.500 fallecidos, cosa que la administración Trump quiere evitar total y absolutamente. Y ha puesto en marcha el mecanismo para disponer de las mayores reservas de petróleo del mundo sin tener que acudir a ningún tipo de invasión del territorio y al conflicto militar. Por esto se puede hablar de una especie de operación mejorada o versión 2.0. Y claro, cuando hablamos de petróleo estamos hablando de economía, pero es que además, desde el punto de vista del impacto en la economía de la intervención norteamericana en Venezuela, hay más, porque siguiendo con esta esfera económica, el dominio sobre estos ingentes recursos petrolíferos va a afectar muy positivamente al mantenimiento del dólar estadounidense cual divisa de referencia internacional, cosa que es fundamental para la economía norteamericana, que el dólar siga siendo la divisa de referencia internacional. Y esto se asegura desde el punto de vista de que las ventas del crudo venezolano a China, por ejemplo, que venía absorbiendo más del 75% de las compras que se hacían de petróleo venezolano, estas ventas del crudo a China y a otros países no se efectuaba en dólares, cosa que a partir de ahora, si todo encaja como parece, sí será. Yo creo que todos conocemos que el denominado petrodólar viene siendo una pieza clave de la hegemonía económica de Estados Unidos durante el último medio siglo, a lo que Venezuela no estaba precisamente contribuyendo desde su decisión, ya en el año 2018, de liberarse del dólar, en declaraciones que también estoy leyendo en estos momentos de Nicolás Maduro. Liberarse del dólar, usando en sus transacciones todo tipo de divisas a excepción de la estadounidense. A esto también se ha unido que Venezuela ha pedido sumarse al denominado BRICS, es decir, al grupo de naciones cuyo núcleo duro son Brasil, Rusia, China, Sudáfrica, India, y a esto se han unido otras naciones más, constituyendo un grupo muy fuerte que a finales del año 2024 han puesto en marcha una plataforma de pago, que el BRICS, también para liberarse del dólar norteamericano. Por tanto, el golpe, la intervención militar, el golpe de mano en Venezuela, a través del dominio de los recursos petrolíferos y del uso del dólar en las operaciones mercantiles con relación a esos recursos petrolíferos, va a contribuir a que el dólar recupere, por lo menos parcialmente, una posición de privilegio que se está tambaleando a lo largo de los últimos años. Por tanto, petróleo y petrodólares, además de la política interna americana, las elecciones de medio mandato a las que he hecho referencia, son elementos claves para entender por qué la estrategia de seguridad nacional norteamericana se ha aplicado a Maduro de la forma y de la manera que hablábamos al principio de mis palabras. Y a esto además hay que unirle la lucha contra el narcotráfico, porque efectivamente la operación contra Maduro persigue, se ha dicho desde la Casa Blanca, luchar contra el narcotráfico y los flujos de droga desde hacia Estados Unidos. Y de facto, repito, esto ha sido proclamado como uno de los motivos principales de la intervención militar. En esto, sin embargo, amigos y amigas, hay que abrir un interrogante muy fuerte, porque es innegable la existencia en Venezuela de importantes cárteles
que trafican hacia el país estadounidense. Esto no se puede dudar. Ahora bien, lo que sí hay que poner en duda es la importancia que tienen esos cárteles, y dicho territorialmente, la importancia que tiene Venezuela en la llegada de droga al territorio estadounidense. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Pues fijaros, actualmente las drogas sintéticas como el fentanilo son las predominantes. Ha habido un cambio muy fuerte en los gustos de los consumidores, vamos a decirlo suavemente, y en estos momentos las drogas sintéticas con el fentanilo a la cabeza son las primordiales, son las predominantes. Y con relación a este tipo de drogas, la cadena de suministro es global. Fijaros, China es el principal proveedor de lo que se llaman precursores químicos, es decir, los ingredientes básicos para elaborar este tipo de drogas sintéticas como el fentanilo. China es el principal proveedor de los precursores químicos. México está a la cabeza en cuanto a sintetizar el fentanilo en laboratorios clandestinos e introducirlo a Estados Unidos a través de la frontera terrestre. Y en este contexto global, India ha emergido recientemente como una fuente secundaria de precursores en manos fundamentalmente de China, como de fentanilo terminado, básicamente gestionado a través de territorio mexicano. Con lo que en este escenario global, analizando cuáles son los puntos fundamentales, no aparece Venezuela. Si nos vamos a otro tipo de drogas, por ejemplo, a la producción de cocaína, pues nos encontramos que permanece concentrada en la región andina sudamericana. Por tanto, amigos y amigas, fijaros, Colombia es el mayor productor mundial de cocaína, seguida de Perú y de Bolivia. El 90% de la droga pasa por Centroamérica y México antes de cruzar la frontera sur estadounidense. Y el 10% restante transita por naciones insulares como República Dominicana o Haití hacia Florida y la costa este norteamericana. Con lo que cuando hablamos de cocaína tampoco nos encontramos a Venezuela como un centro especialmente relevante, no está en el ranking de lo más relevante. Y en cuanto a otras drogas como metanfetamina, heroína y marihuana de menor calidad, México es el principal proveedor con diferencia. Solamente la marihuana de alta calidad que se consume en Estados Unidos se cultiva dentro del país, con California y Oregón a la cabeza. Pero en metanfetamina, heroína y marihuana de baja calidad, México aparece nuevamente encabezando el ranking. Tampoco aparece en esta cabecera de ranking el país venezolano. Con lo que, sin cuestionar que en Venezuela funcionan cárteles del narcotráfico que tienen significación, también es verdad que hay otros territorios que son más candentes desde el punto de vista de la llegada de droga a Estados Unidos. Permitidme que llegado a este punto de este informe haga una especie de resumen de lo que podemos decir que son los objetivos fundamentales que busca Estados Unidos en general y Donald Trump en particular con la operación ejecutada contra Nicolás Maduro. Podemos decir que son 7 objetivos fundamentales. Primero, como hemos dicho ya, favorecer sus propios intereses, los intereses políticos de índole interna y los asociados también para Trump en su proyección exterior. Segundo, reducir el tráfico de droga hacia el país al golpear con contundencia a las redes de narcotráfico que operan desde Venezuela, aunque como hemos dicho, este asunto a distintos analistas lo están poniendo en solfa por las razones que acabo de apuntar. En tercer lugar, apoyar a la economía por sus repercusiones beneficiosas para el dólar como divisa de referencia. Igualmente, aumentar significativamente el nivel de negocio y lucro de las megacorporaciones norteamericanas, poder hacerse con casi el 20% de las reservas petrolíferas mundiales. Porque cuando decía antes que se calcula
que las reservas probadas de petróleo de Venezuela son aproximadamente unos 300.000 millones de barriles, algo más de 300.000 millones de barriles, eso significa casi el 20% del total de las reservas petrolíferas mundiales que ahora pasan a estar bajo el dominio, bajo el control y como fuente de negocio y lucro de las megacorporaciones estadounidenses. Igualmente, y en quinto lugar, con esta operación se reafirma la hegemonía de los Estados Unidos en el hemisferio occidental, en los términos que hemos compartido cuando hablábamos de la estrategia de seguridad nacional. En sexto lugar, como sexto objetivo de la operación, creo que tenemos también que subrayar el que con ella se lanza un sonoro aviso a navegantes. Lo ocurrido en Venezuela puede suceder igualmente en otras zonas geográficas que Trump estime hostiles. Y en séptimo y último lugar, aunque no menos importante, se da un rotundo golpe en el tablero internacional por la vía de hecho para que quede meridianamente claro que las reglas de juego de la geopolítica mundial y las interacciones internacionales ya no son las que al menos de palabra y en las declaraciones institucionales venían siendo desde hace tiempo. Eso sí, ciertamente sobre estos objetivos pesa, no me cansaré de repetirlo, la espada de Damocles de la evolución de los hechos en los próximos meses, en los que serán decisivos la actitud y el comportamiento de Delcy Rodríguez, la nueva presidenta en particular, y del chavismo en general. Lo que ciertamente, amigos y amigas, ya no va a tener marcha atrás al hilo de lo último compartido sobre los 7 objetivos, lo que ya no va a tener marcha atrás es el enorme impacto de todo esto en el resto del mundo, que aún anda asimilando las múltiples e intensas consecuencias de la intervención estadounidense a corto, medio y largo plazo. Y yo creo que para los que no somos venezolanos, desde el cariño, evidentemente, para los que lo son, estos impactos para el resto del mundo son los que tenemos que tener muy en cuenta, porque como voy a intentar poner de manifiesto, y ya acabo de apuntar cuando hablábamos de un golpe de Estado, un golpe en la mesa, un golpe en el tablero geopolítico internacional, estamos dando lugar, estamos ya ante una nueva situación geopolítica que posiblemente ya no sea reversible en los términos que ahora voy a intentar compartir. Cuando hablamos, por tanto, del enorme impacto de todo esto en el resto del mundo, fijaros, sobre la Unión Europea. Sobre la Unión Europea podríamos decir que nada nuevo, más de lo mismo. Ante lo acontecido en Venezuela se ha mostrado tan perdida, descolocada y superada por los acontecimientos como ya es costumbre, es lo habitual ya en la política de la Comisión Europea. Una respuesta tardía, llena de proclamas huecas, verbigracia, una reclamación de la desescalada y una nueva falta de unanimidad en el seno de la Unión Europea. Por ejemplo, con Hungría desmarcándose de la declaración oficial e Italia exigiendo comedimiento en los posicionamientos. En cuanto a América Latina, podríamos decir que tampoco hay sorpresas. Se ha mostrado tan dividida ante lo ocurrido en Venezuela como distintos son los colores políticos de sus respectivos gobiernos nacionales. Por una parte, los alineados con Trump, hoy políticamente en ascenso, aplaudieron la salida de Maduro. Y los que se autodenominan de izquierda, algunos son, no lo podemos olvidar, auténticas autocracias, lamentando lo ocurrido y acordándose del célebre refrán sobre las barbas de tu vecino que debes poner a remojar cuando veas que a tu vecino se las han cortado. Y lo que en este contexto internacional, en el impacto en el conjunto del mundo, lo que llama poderosamente la atención es la moderación mostrada por China y Rusia. Ciertamente, tanto Xi Jinping como Putin y sus responsables políticos de asuntos exteriores respectivos han hecho declaraciones críticas a la intervención estadounidense. Sí, pero sin ninguna reacción o actuación específica
más allá de palabras que, permitirme que me exprese así, se lleva el viento. Es más, diversas fuentes con credibilidad afirman que Trump avisó con antelación tanto a Xi Jinping como a Vladimir Putin de que iba a intervenir en Venezuela. Y es muy probable, amigos y amigas, que esta moderación, que no ha pasado de palabras por parte de China y de Rusia, tenga en el corto, medio y largo plazo sus compensaciones, lo que permite augurar las peores perspectivas, ya que esta operación sobre Venezuela da alas a otras, como verbigracia la que hace tiempo viene gestando China sobre Taiwán. Con lo que, llegando al núcleo duro de lo que en este informe quiero compartir con vosotros y con vosotras, podríamos decir que con este telón, con este golpe en la mesa en el tablero geopolítico internacional, y con este efecto ya real, no algo que pueda pasar y no está sometido a dudas, como puede pasar con la propia Venezuela en los términos que compartíamos anteriormente, sino que este golpe en el tablero internacional ya se ha dado y sus consecuencias están ya sobre la mesa. Sabiendo esto, no sorprende el titular de lo que Ishan Tador publicó el pasado 5 de enero, 2 días después de la intervención norteamericana contra Maduro, en el The Washington Post. Trump lleva al mundo a un salvaje oeste geopolítico. Este titular es llamativo, pero lo utilizo para compartir con vosotros y con vosotras que realmente es mucho más que eso. Incluso, amigos y amigas, es más que un radical cambio de paradigma. Se trata del desorden global como seña de identidad del nuevo orden mundial que está en avanzado estado de configuración. Subrayo y resalto lo que acabo de compartir: el desorden global como seña de identidad del nuevo orden mundial. Es un apunte, es un atisbo de lo que ese nuevo orden mundial trae consigo, que sí que será un nuevo orden, pero que va a tener uno de sus cimientos fundamentales, si no el fundamental, en una especie de gran desorden global que además justifica y permite el asentamiento y el desarrollo de ese propio nuevo orden mundial. Así, por ejemplo, lo apunta el Comité Internacional de Rescate, IRC por sus siglas en inglés, en la lista de vigilancia de emergencias para 2026. Se trata de un informe muy acreditado en el que para cada nuevo año se evalúan los riesgos de crisis humanitaria, y en esta ocasión el informe de la lista de vigilancia de emergencia para 2026 tiene como título Nuevo Desorden Mundial. Y en lo que a la geopolítica afecta, lo cierto es que, por mucho que nos pueda desagradar, hablar de constante erosión de las normas internacionales y de vulneración sistemática del principio de no uso de la fuerza como sostén del derecho internacional, estoy utilizando palabras de Jean-Noël Barrot, ministro de Asuntos Exteriores francés. Este tipo de palabras, este tipo de miradas, por así decir, por mucho que nos desagrade, tenemos que tomar conciencia de que pertenecen al pasado. Es querer mirar el presente y el horizonte venidero bajo claves del pasado y que en el pasado han quedado. Porque el presente, de Gaza a Venezuela, pasando, no lo olvidemos, por el Sáhara, va de otra cosa. Hay un analista indio al que sigo, Raja Mohan, que publica sus análisis en el The Indian Express, que lo ha sintetizado de esta manera: las declaraciones sobre la inviolabilidad de las fronteras suenan huecas cuando la agresión queda impune o se acepta lícitamente, que es lo que ya hace tiempo viene pasando. Con las grandes potencias, añade Mohan, con las grandes potencias adoptando un revisionismo territorial, China en Asia, Rusia en Europa y Estados Unidos en el conjunto del hemisferio occidental, es ingenuo que los estados, entre comillas, menores, dependan del supuesto escudo protector de las normas y el derecho internacional. Y si antes hablábamos de la lista de vigilancia de emergencias,
hecha por el IRC, por el Comité de Rescate, el presidente y director ejecutivo del mismo, en una entrevista publicada en el Washington Post el 17 de diciembre, fijaros lo que afirmaba. Ya no podemos decir que el orden basado en reglas sea el pilar fundamental del sistema global y que existan algunos problemas en su implementación. No, ahora nos encontramos en un escenario de desorden, un escenario donde es inusual que las reglas se cumplen en lugar de incumplirlas. Del mismo modo, sigue afirmando, no está claro que organismos regionales como la Unión Europea vayan a adquirir un papel determinante. Creo que es más probable que vivamos en esta forma de globalización más caótica, donde la ley del más fuerte prevalece, lo cual no es lo contrario de la globalización. Es una forma de globalización más anárquica y sin reglas. La era de la impunidad está más presente que nunca. En estas palabras de David Milgram, subrayo sobre todo esta afirmación, amigos y amigas. Esta globalización más caótica, donde la ley del más fuerte prevalece, no es lo contrario a la globalización, sino una forma de globalización más anárquica y sin reglas. Es el sostén del nuevo orden mundial. Repasando estos días distintos medios de comunicación en España, en Europa, en distintas partes del mundo, hay muchos analistas que dicen que este tipo de intervenciones como la que ha llevado Trump en Venezuela ponen en marcha o tienen que ver con el fin de la globalización. No, 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 no se trata del fin de la globalización. Es la apertura de una nueva fase del proceso globalizador, una nueva fase donde la ley del más fuerte prevalece y donde hay una globalización caótica, pero que es la seña de identidad de la globalización que va a ser el sostén del nuevo orden mundial. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque esto va a incidir en muchas cosas. Ayer en el encuentro mensual que comparto también a través de mi amigo Kiko, tenía ocasión de detenerme con esto cuando hablábamos de la prognosis para el año 2026 y también hacía algunas previsiones para los años venideros. Es que esta situación de incertidumbre, de inseguridad, esta situación de falta de reglas de juego, esta situación de la ley del más fuerte, es lo que impera cada vez más. Y no solamente en la geopolítica, sino en la economía en general, en los apartados tecnológicos en particular. Es a esto a lo que tenemos que estar ojo a visor y no creer que supone el fin de un proceso globalizador, sino que es la entrada en una nueva fase. Yo diría que desde el punto de vista de la configuración del nuevo orden mundial, más acabada, más perfeccionada para lo que son los intereses, no vuestros y míos, no los intereses de los ciudadanos, sino los intereses de la élite que está detrás de la configuración de ese nuevo orden mundial. Y un presente así, amigos y amigas, explica que inmediatamente después de la intervención militar en Venezuela, Donald Trump hiciera dos cosas que solo pueden entenderse teniendo en cuenta lo que acabamos de compartir. Por un lado, Donald Trump volvió a la carga en cuanto a tomar el control de Groenlandia. Y esto, como el Washington Post publicó en su edición del 7 de enero, en su edición de hace un par de días, creo que lo resume muy bien. Dice The Washington Post, hace un año pudo haber parecido, cuando es verdad que ya en enero del año pasado, al tomar posesión como presidente de los Estados Unidos el 20 de enero del año 2025, ya Donald Trump se refirió al tema de Groenlandia. Pero como dice The Washington Post, hace un año pudo haber parecido una tormenta pasajera, otra bravuconería en la vorágine de los primeros meses del presidente Donald Trump al tomar el cargo. Pero ahora ya nadie lo ve como una broma. La Casa Blanca se toma en serio su deseo de reclamar y controlar Groenlandia, la isla ártica autónoma que forma parte del territorio soberano del Reino de Dinamarca, aliado de la OTAN. Y los funcionarios europeos creen que la amenaza de una acción unilateral es muy real. Durante el fin de semana, tras la incursión en Venezuela y la detención de Trump, los lugartenientes de Trump
de Maduro, perdón, los políticos que están, los máximos responsables políticos que están con Trump, reafirmaron públicamente su postura de que el hemisferio occidental es nuestro, una zona donde los intereses de seguridad de Estados Unidos son primordiales, siguiendo, aplicando, haciendo suyo el documento de estrategia con el que empezamos este informe. Y junto con Groenlandia, que han sido declaraciones muy recientes, inmediatamente después de la intervención en Venezuela, también el 7 de enero, antes decíamos que leía un párrafo cogido de la edición del 7 de enero del The Washington Post, pues bien, el mismo 7 de enero la Casa Blanca ha publicado una orden ejecutiva de Donald Trump que ordena la retirada del país de 66 organizaciones internacionales que ya no sirven, leo literalmente, traduciéndolo del inglés, ya no sirven a los intereses estadounidenses. 66 organizaciones internacionales a las que Estados Unidos no es que no vaya a apoyar financieramente, que no las va a seguir apoyando, sino que simplemente se retira, abandona estas organizaciones internacionales porque no se adecuan a los postulados de la estrategia de seguridad nacional. Y hay que tener en cuenta que en estas 66 organizaciones hay 31 que pertenecen o están vinculadas al sistema de la ONU, al sistema de Naciones Unidas. Y esta situación, apretando aún más los tornillos, quizás explique algo también muy curioso que ha pasado el 6 de enero. Y es que ha habido una reunión de la denominada coalición de voluntarios. Este nombre tan curioso de coalición de voluntarios viene usándose desde finales del 2024 para referirse a 35 países que están en el entorno de la OTAN, fundamentalmente son países europeos, que apoyan a Ucrania. Y esta coalición de voluntarios tuvo una reunión extraordinaria el pasado 6 de enero, hace hoy 3 días. Y en esa reunión extraordinaria se adoptaron decisiones, por ejemplo, el despliegue en Ucrania de tropas de naciones europeas que se pondría en marcha si se decretara un alto el fuego. Y esto permitirme que insista, porque ya lo dije en el informe trimestral de actualidad del pasado 9 de diciembre, esto supone un enorme giro, porque hasta ahora, ante las pretensiones de llegar a acuerdos de paz entre Rusia y Ucrania, Ucrania y Rusia, pretensiones, acuerdos lanzados por Donald Trump, los países europeos se habían mostrado absolutamente en contra. No literalmente, pero poniendo sobre la mesa exigencias que eran incumplibles por Rusia. Es decir, no se le decía que no a Trump, sino que se ponían unas exigencias que por la vía de hecho hacía que el acuerdo fuera absolutamente imposible. Sin embargo, este 6 de enero, estos mismos países, en su última reunión, ya sí hablan de un posible alto el fuego. Incluso ya diseñan y adoptan medidas para cuando el alto el fuego se produzca. Cosa que, repito, hasta ahora era prácticamente un imposible. Y permitirme que os lance como hipótesis para vuestra consideración que hay una relación de vasos comunicantes en la estrategia de seguridad nacional estadounidense, su aplicación a Venezuela, lo que ha venido después desde el punto de vista de los dos posicionamientos públicos de Trump y del contexto político, de responsables políticos que están con él. Creo que ha sido una llamada de atención enormemente fuerte, que ha sido una especie de aviso a navegantes y que esta coalición de voluntarios lo ha tenido en cuenta y está moderando sus posiciones ante lo que en definitiva mira por dónde puede ser una buena noticia, es que se abra un cauce para que el conflicto en Ucrania termine. Hemos hablado de que ya no se trata de mirar al pasado, el pasado no sirve para entender el presente. Hemos hablado de este presente, de esto que está ocurriendo en estos días. Hemos hecho referencia a las dudas de lo que vaya a pasar en Venezuela a lo largo de los próximos meses, al estar el gobierno chavista todavía en el poder, aunque posiblemente se esfuerce en satisfacer los deseos de Donald Trump, ya lo iremos viendo, pero también, sin duda ninguna, y para terminar, hay que hablar del futuro. Y del futuro. Bueno, pues ciertamente tendremos múltiples ocasiones de departir sobre él.
el próximo 10 de marzo compartiremos también en Ecocentro Televisión el informe trimestral del primer trimestre del año 2026. Ahí hablaremos también de lo que puede pasar, etcétera, etcétera, y tendremos más información sobre el acontecido desde la fecha de hoy hasta ese 10 de marzo que tengamos el informe trimestral de actualidad. Pero valga aquí, y creo que es importante, valga aquí con subrayar, que ese futuro está en manos de los que se mueven en esa gran parte del iceberg de la realidad que no se visualiza a simple vista. Porque la realidad tiene una punta del iceberg, que es la que vemos, pero la gran parte de la masa de hielo de un iceberg está bajo el agua. Y lo que se está moviendo bajo el agua no lo vemos. Lo podemos intuir por los reflejos, por las manifestaciones que hay en la punta del iceberg. Y el futuro está en manos de esos que mueven esa gran parte del iceberg que no visualizamos a simple vista. Esa parte del iceberg en donde se encuentran las distintas facciones de la élite global que actualmente pugnan por los mejores asientos en el nuevo orden mundial. Y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta, también para entender lo que pasa en Venezuela y lo que va a pasar, para entender la estrategia de seguridad nacional estadounidense, para entender todo lo que aquí he venido compartiendo, hay que tener muy en cuenta que la élite no es homogénea. Son unos pocos, no son muchos, pero están entre sí tensionados y confrontados, y hay dentro de la élite una lucha por los mejores asientos para ese nuevo orden mundial en el que venimos insistiendo. En un informe trimestral de actualidad dije que era una especie de juego de las sillas. Y claro, estas luchas intestinas de la élite que están en la parte del iceberg que no vemos, van a tener manifestaciones en la punta del iceberg que sí podemos contemplar, como crecientes disputas territoriales, no solo mediante el uso de la fuerza militar, sino igualmente de la coerción económica, la interconexión infraestructural y la subversión digital. Y sí, habrá gobiernos que sigan invocando el lenguaje de las normas, pero lo emplearán, como vienen haciendo ya, de forma selectiva. Sí, hablo de las normas cuando me conviene y, por tanto, de forma selectiva y, por ende, cínica e inconsistente. Con lo que creo que podemos aseverar, con el caso de Venezuela sobre la mesa, que mirando hacia el futuro, oteando hacia el futuro, podemos divisar en el horizonte el rostro de un futuro sin alma, un nuevo orden mundial cimentado en el desorden global, la distopía consustancial y permanente, la iniquidad a todos los niveles y, ojo, la huida enfermiza de mucha gente, de una parte de la población, de una parte de la ciudadanía, esqueada, convulsa, presionada y aprisionada por esta realidad de desorden, de distopía y de iniquidad, una huida enfermiza de muchas personas hacia lo virtual y hacia lo artificial como único modo de supervivencia tras haber expulsado lo genuinamente trascendente y espiritual de la vida personal y social, porque este también pertenece al núcleo duro de lo que está pasando. Eso que Nietzsche denominó matar a Dios. Hemos matado a Dios. Hemos expulsado lo espiritual, lo trascendente de la vida individual y de la vida colectiva. Y con esto se abre la puerta, unido a todo lo que venimos compartiendo, a una especie de transhumanismo puro para corazones duros que han matado a Dios. Yo diría que el desorden global como pilar del nuevo orden mundial y un transhumanismo puro para corazones duros que han matado a Dios sintetizan la situación en la que estamos y el horizonte hacia el que este sistema, este mundo, que muchos sentimos que ya no es el nuestro, pero con el que tenemos que convivir, está avanzando. Y como siempre, siempre, este tipo de informes, bien sean los trimestrales, bien sean algo especial de urgencia como este, tenemos que terminarlo con reflexiones conscientes, porque el análisis de la realidad no está para que nos hundamos en ella, no está para que nos coma la realidad, sino para que nos sirva en términos de conciencia.
porque la conciencia significa conocerse a uno mismo, conocer la realidad que nos rodea y interaccionar entre nosotros con esa realidad que nos rodea en términos de conciencia. Y esta información que modestamente y como hipótesis para vuestra consideración estoy poniendo en marcha, estoy poniendo a vuestra disposición en este informe, como hago con los informes trimestrales, no es como el que lee un periódico, no es como el que ve un canal de YouTube donde se hablan de noticias, entre comillas, no, es para extraer consecuencias en conciencia. Porque desde luego este transhumanismo puro para corazones duros y ese nuevo orden mundial sustentado en el desorden global es lo que quieren y requieren los que dominan este mundo al objeto de lo que es su meta fundamental, que es extraviar nuestras almas. No lo olvidemos nunca, amigos y amigas. Ellos tienen todo el dinero, tienen todo el poder, sí, están en trifulcas entre ellos porque no lo pueden evitar, porque son egoicos, porque son involutivos. Pero lo que realmente pretenden es extraviar nuestras almas y extraviar nuestras almas ante lo que ellos saben que también está en ese horizonte que sobre él no mandan, que es el final de este ciclo humano cuando corresponda para que se abra un nuevo ciclo de esta humanidad en los términos que maravillosamente nos enseñó Cristo Jesús cuando nos dijo, os voy a hablar del final de esta generación humana y además nos anunciaba el surgimiento de una nueva humanidad. Ante eso, precisamente, ante ese momento y ante ese evento, ellos están en la dinámica de extraviar nuestras almas y el transhumanismo puro y el nuevo orden mundial tiene eso como meta fundamental. Y por tanto, vosotros y yo, que intentamos modestamente avanzar en términos de conciencia, sabemos lo que los dominadores de este sistema, los dominadores de este mundo quieren. Y la gran pregunta es, ¿sabemos lo que nosotros queremos? ¿Tú sabes lo que tú quieres? Esta es la gran pregunta. Estos hechos se están produciendo en el mundo. Estos, los que hemos resumido en este informe, y otros muchos. Ahí están. Y nos indican claramente por dónde están llevando este mundo los que llevan el mando del mismo. Y lo sabemos, lo conocemos. Pero ante esto, la gran pregunta es, ¿y yo qué? ¿Y nosotros qué? ¿Qué quieres tú? ¿Qué queremos nosotros? Ante el horizonte venidero, amigos y amigas, resulta esencial responder a esta pregunta y hacerlo con una visión y una convicción trascendente de la existencia en general y de la vida de cada uno en particular. Porque todavía, vamos a reconocerlo, somos muchos, somos demasiados los que nos empeñamos en permanecer anclados en la inconsciencia, en el aferramiento al pequeño yo perecedero, físico, emocional, mental y la personalidad a ello asociada, y a la amnesia profunda acerca de nuestro ser imperecedero, acerca de lo trascendente, acerca de lo divinal, acerca de lo sobrenatural, con sus ineludibles consecuencias de tanta inconsciencia en la alienación, la mediocridad, el ensimesmamiento, el narcisismo, el engreimiento, el victimismo, el derrotismo y la sandez personal y social. Un anclaje en lo viejo que tenemos que trascender, amigos y amigas. Los acontecimientos que estamos viviendo y lo que vamos a vivir, ese horizonte que me he atrevido de alguna forma a dibujar, es una llamada no al victimismo, no al derrotismo, sino a la acción consciente, a que rompamos las cadenas con este mundo. Y las cadenas con este mundo no se rompen peleando contra él, este mundo te come. La historia entera está lleno de pruebas al respecto. Lo que tenemos que hacer es, conviviendo con este mundo, no ser cómplices del mismo. Y eso implica y eso explica una nueva forma de vida. Eso implica que cada uno de vosotros y yo el primero tenemos que tener un compromiso en nuestro día a día de vivir de otra manera, de no vivir aferrados al pequeño yo, sino de poner en valor nuestro verdadero ser imperecedero. Eso que hay en ti y en mí, que cuando llegue lo que llamamos muerte, no va a fallecer. De eso se trata, amigos y amigas. Cristo Jesús lo resumió en la expresión nacer de nuevo. Y es lo que tenemos que hacer, nacer de nuevo, creando espacios en lo individual y en lo colectivo que plasmen ya esa nueva humanidad que llegará cuando corresponda, pero que ya late en tantos corazones y brilla en tantas almas. Que las bendiciones nos llenen para que esto sea así. Y desde luego, amigos y amigas, que la información no sea un instrumento que nos lleve al derrotismo ni al victimismo, sino todo lo contrario. Un conocimiento de la realidad
que nos incentiva en términos de conciencia para nacer de nuevo y conviviendo con este mundo, no ser cómplice de ello, viviendo de la forma que requiere la generación de espacio con relación a esa nueva humanidad que, repito, llegará cuando corresponda, pero que ya tenemos que traer a nuestra vida generando espacios individuales y colectivos que tengan que ver con el perfil, con la fragancia de esa nueva humanidad. Que así sea, amigos y amigas. Muchísimas gracias por vuestra atención. Si no hay ninguna cosa urgente más, puede ser que sí, pero si no lo hubiera, nos veremos en el informe trimestral del primer trimestre del 2026, el próximo 10 de marzo. Un gran abrazo a todos, muchas gracias a Ecocentro Televisión y muchas gracias a Kiko. Gracias, Emilio.